conceptos básicos sobre la hemoglobinuria paroxística nocturna. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Carlos Romero Prieto, un distinguido profesional de la salud. El doctor realizó sus estudios de medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Privada San Juan Bautista. Cuenta con una especialización en auditoría médica por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, un MBA por la International Business School CEREM España y una maestría en alta dirección y gestión de empresas por una universidad de Italia. Además, ha fortalecido su experiencia en salud global y gestión sanitaria mediante cursos internacionales en Harvard, Estados Unidos, y en la Universidad El Bosque, Colombia. Es realmente un privilegio contar con su presencia esta noche. Doctor, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Doctora Lu, muchísimas gracias por esa introducción. Y solo quisiera tener claridad de cuánto es el tiempo que podríamos tomar para la sesión para yo ajustarme allí al tiempo que disponemos. 1 hora, doctor. Ok. De todas maneras, vamos a hacer la sesión bien ágil, ¿no? Bien académica. Permítanme, me avisan cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Permítanme un momento que... ¿Me avisan si se pueden ver la pantalla? Sí, se observa, doctor. Súper. Si hay alguna pregunta, por favor, con confianza me interrumpen y lo conversamos. Yo no lo puedo ver si levantan la mano, estoy viendo la pantalla igual que ustedes. Y la información que les muestro hoy es una información que pude compartir con médicos en Ecuador recientemente. Me parece que fue la semana pasada, discutida y que quiero comentar. Entonces, un poquito de llaman HP. Entonces, hemoglobinuria paroxística nocturna, me voy a pasar a la siguiente diapositiva y después. Una enfermedad rara, ¿no? Es una enfermedad crónica y es una enfermedad potencialmente mortal. Fatal, como dice aquí en la diapo, pero ¿por qué? Sucede que esta enfermedad es una enfermedad genética, adquirida, ¿no? No se transmite, aunque sea una enfermedad genética, es una enfermedad, pues, que no se transmite a la descendencia porque va más por las células somáticas y se ubica específicamente, es una mutación en el gen glucosil-fosfatidil-inositol de la clase A, ¿no? Entonces, se encuentra a nivel de este gen, el gen PIG-A, y esto, ¿qué va a traducir? Que tengamos proteínas que no se van a anclar en la superficie celular. Voy a entrar en detalle en un momento, pero un poco más, este es a grandes rasgos lo que es la enfermedad. Y se considera que es una enfermedad rara porque a nivel Perú nosotros tenemos ya un pronunciamiento del ministerio, hay varios papers también que lo mencionan, en el cual, si una enfermedad hay hasta 2,000 pacientes por millón de habitantes, se considera una enfermedad rara. Esta enfermedad, en realidad, la prevalencia puede variar, ¿no? Aquí les pongo entre 12 a 13 personas por millón de habitantes. Hay papers que hablan de 15, 16. He encontrado algunos que hablan hasta de 18 pacientes por millón, pero todas confluyen en que hay menos de 20 pacientes por millón de habitantes. Cuando tenemos menos de 20 pacientes por millón de habitantes, realmente hablamos de una enfermedad ultra rara. Entonces, HPN vendría a ser una enfermedad ultra rara, ¿no? Y no solamente rara, y que puede afectar en realidad tanto a hombres como mujeres. El mismo
el mismo grupo en realidad se divide casi en un 50-50%, ¿no? No tiene una preferencia a nivel del sexo, a nivel del grupo étnico, a nivel geográfico, aunque sí se ha visto algunos reportes que hay algunos grupos, ¿no?, que sí tienen algunas tasas más elevadas, por ejemplo, como en Japón, ¿no? Entonces tienen algunas tasas un poco más elevadas que el normal, pero se dice pues que es equiparable, ¿no? La mediana edad de su manifestación es de 30 años aproximadamente, aunque existe un grupo de pacientes que también a partir de los 30 años puede manifestar esta patología, ¿no? Los casos pediátricos es la minoría, el 10% de pacientes se dicen que van a ser pediátricos, o sea, menores de 18 años, aunque a nivel local y conversando con los médicos, muchos médicos tratantes de la patología, vemos que en Perú, por lo menos, no es el 10% siquiera, no llegamos al 5% de todos los pacientes identificados, más o menos hablamos de un 2 o un 3% que son en etapas pediátricas, ¿no? Entonces son pocos los pacientes que presentan HPN, sobre todo la forma clásica, como lo vamos a ver después. Les mencionaba un poco que esta patología era una enfermedad genética, una enfermedad que va a tener una alteración en las proteínas de la superficie celular, pero para llegar a comprender cabalmente cómo se da la patología hay que recordar el sistema de complemento, ¿no?, que tiene su vía clásica a través de este antígeno anticuerpo, esta vía de la lectina, mejor así, esta vía de las lectinas, que es pues esta vía que va a identificar estos glúcidos en la superficie del antígeno para atacar, y tenemos la vía alterna. En esta vía alterna, que siempre va a estar esta vía activa 24/7, si bien es cierto, no es una vía que suele ser muy fuerte, ¿no?, pero sí actúa muy rápido. Entonces, ¿qué va a suceder cuando se va a dar la cascada? Se va a romper el C3 a través de la C3 convertasa, se rompe, se cinden C3A y C3B, sobre todo. Esta va a hacer una especie de loop, un bucle de amplificación que va a volver con el C3, la va a seguir rompiendo y finalmente vamos a aumentar la función del complemento, y al seguir la cascada, el C5 también se va a romper, C5A, C5B, 9 sobre todo, ¿no? ¿Por qué es importante estas dos? Y no solo estas, a nivel del complemento proximal, también hay una implicancia en esta patología, pero sobre todo en el complemento terminal. ¿Por qué? Porque a nivel del C5, sobre todo el C5B, se va a formar el CAM. ¿Qué es el CAM? Es el complejo de ataque de membrana. Y este complejo de ataque de membrana es el causante de que haya mucha hemólisis en estos pacientes, ¿no? Este complejo de ataque membrana, como se muestra en esta figura, es como un poro, ¿no?, que va a permitir, pues, que el glóbulo rojo se destruya. Es como si yo tuviese un globo, le hago un orificio y el aire empieza a escapar, ¿no? Entonces, dígame. Doctor, disculpe, no sé si sea yo, pero no está pasando sus diapositivas, solamente se ha quedado en la... No, estoy en esta diapositiva. ¿Puedes ver mi cursor? No se ve. Uy, a ver, espérate. Sí, doctor, está en la carátula, ¿no? Ahora sí pasó. ¿Hemos estado en esta diapositiva todo el rato? Perdonen. A ver, avísenme si ¿pasa de diapositiva? No se preocupen. Entonces vamos a hacer algo bien simpático. Voy a compartir mi pantalla completa. Mejor. Aquí deberían de poder ver. Y muchas gracias, doctor, por ese aviso, y les pido mil disculpas por ello. Ahora sí. A ver, ahí pueden ver el cambio. Ok. Ahora cambia. Ya, súper. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Muy amable usted y gentil de su parte. Esta
Este cuadro era lo que les comenté, afectación del grupo, ¿no? Cómo se manifiesta la enfermedad, esta es la incidencia. Esto es lo que les decía, no hemos avanzado mucho, porque básicamente estas son las 3 vías del complemento, ¿no? Vía clásica, vía las lectinas, y en la vía alterna aquí está el punto de interés para esta patología, ¿no? Cuando nosotros rompemos el C3 en C3A y C3B, vamos a hacer que la cascada continúe en escindir el C5, C5A, C5B. Este C5B es el que afecta mucho a estos pacientes porque produce el complejo de ataque de membrana, y este complejo de ataque de membrana, como ven en esta figura, es como un poro, ¿no? Es como un poro que se ve en el glóbulo rojo, y esto hace que pues el glóbulo se lise, ¿no? Tengo una gráfica más adecuada, más grande, que es esta de aquí, y esto es lo que les comentaba, que es una mutación, en realidad es una enfermedad genética, es una mutación genética adquirida, ¿no? Por eso es que se presenta también en otras épocas, en diferentes etapas de la vida. Entonces, el problema real es que nosotros tenemos aquí las proteínas, el CD55, el CD59, tenemos la membrana celular y tenemos las proteínas de anclaje. Estas proteínas de anclaje son las que van a unir estas 2 proteínas a la superficie celular, y al tener esta alteración genética no vamos a tener estas proteínas de anclaje y membrana. Entonces no va a haber quien una, ¿no?, la membrana celular con estas proteínas, y lo que va a hacer es que tengamos este glóbulo rojo sin protección, desnudo, digámosle, porque este es un glóbulo rojo normal con su CD55, su CD59, y esto va a hacer que por el sistema de complemento que funciona normal, se va a romper, se va a hemolizar y va a producir hemólisis intravascular. Entonces, este es un resumen en realidad de la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? ¿Y en qué se traduce? Que nosotros vamos a tener en personas sanas, ¿no?, el CD59, que también es conocido como el factor inhibidor del complejo de ataque de membrana, y el CD55, que es conocido como el factor acelerador de la descomposición. Entonces, este es a nivel del sistema de complemento, ¿no? Este es proximal, este es terminal. Pero cuando tenemos las personas con HPN, pacientes con HPN, estas proteínas están ausentes, y lo que se produce es justamente estos complejos de ataque de membrana, ¿no?, que se forman a nivel celular, y por aquí es donde se va a filtrar elementos formes y el glóbulo rojo pues se va a hemolizar finalmente, ¿no? ¿En qué se traduce esto, ¿no? Esta regulación no controlada del complemento, lo que va a hacer es, se va a formar C5B, se escinde C5, C5B, C5A, y va a producir hemólisis intravascular. Cuando hay pues esta hemólisis, va a haber liberación de hemoglobina, se va a aumentar la lactato deshidrogenasa. Vamos a ver que en estos pacientes con HPN, la LDH, su lactato deshidrogenasa va a ser muy elevado, ¿no? Hablamos valores normales, 200, 300, estos pacientes pueden llegar a tener 3.000, 4.000, 8.000. Yo he visto pacientes con más de 10.000 y están en el consultorio, o sea, ¿no? O en emergencia, porque también un grupo de pacientes vayan a emergencia, como lo vamos a describir después. Pero cuando tenemos esta situación en estos pacientes, ¿qué sucede? Que el óxido nítrico en realidad va a haber mucho consumo, va a haber poca síntesis, ¿no? Y esto se va a traducir en justamente distonías del músculo liso. Entonces, HPN, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, es un diagnóstico diferencial en pacientes jóvenes, ¿no?, que tienen disfunción eréctil. Entonces, disfunción eréctil en un paciente joven sin causa aparente, es válido pensar en HPN, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos también, antes se creía que la hemoglobinuria paroxística nocturna era una enfermedad solo del glóbulo rojo. Decían, ok, ya, bueno, solo glóbulo rojo, veía pacientes con hemoglobinuria y listo, ya. Pero
en el devenir de los años, el conocimiento más amplio, más profundo de la enfermedad, se dieron cuenta de que existen dos situaciones que son muy particulares, que es justamente activación leucocitaria, liberación de citoquinas, pero también hay activación plaquetaria, ¿no? Entonces, justamente esta agregación plaquetaria es la que nos va a llevar a que estos pacientes sean propensos a hacer trombosis. Entonces, con esto, en realidad, con todo esto, con esta presentación clínica, se dieron cuenta de que la afección no era solo a nivel del glóbulo rojo, porque por el nombre, ¿no? Hemoglobinuria paroxística nocturna, orientamos a que la patología solo fuese de glóbulo rojo, pero ya sabemos que no es así. Afecta realmente a la célula madre hematopoyética y eso, pues, siguiendo la cascada, afecta a las 3 líneas celulares, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Finalmente, vamos a tener trombosis, vamos a tener distonías del músculo liso y vamos a tener, sobre todo, daño a órgano terminal. Enfermedad renal, ¿no? Enfermedad renal crónica, vamos a tener hipertensión pulmonar, daño hepático, no solo va a haber afección de estos órganos, vamos a ver pues que vamos a tener cuadros donde vamos a hacer trombosis a nivel el sistema mesentérico, por ejemplo, o también va a haber presentación de trombosis a nivel de las cerebrales. Entonces, hay varias situaciones que en realidad no se va a delimitar a estos órganos solamente, sino es una patología que afecta a nivel, pues, global, ¿no? Total. En realidad les muestro esta lámina porque me gusta mucho, siempre suelo hablar de esta lámina, porque divide, pues, esa presentación clínica en diferentes partes y nos da un mapeo global de cómo es la presentación en estos pacientes. Es cierto que los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna van a ser pacientes que llegan con anemia y fatiga crónica, ¿no? Son pacientes que van a tener hipertensión pulmonar, pueden tener disnea, dolor abdominal, disfagia. Entonces, es una presentación clínica muy variada y realmente es una patología de difícil diagnóstico. Es una patología que afecta mucho la morbimortalidad del paciente porque, veámoslo así, es una patología que se inicia a los 30, a los 40 años, ¿no? Es una persona con capacidad de trabajar, de repente puede hacer, digamos, teletrabajo, confabular eso que quisiéramos todos, que es la vida familiar y la vida laboral, ¿no? Entonces, esta patología, y lo digo, por ejemplo, desde mi caso, yo tengo una pequeña de 4 años y, bueno, yo ya no soy tan joven, tengo 38 años, entonces yo les digo, la energía no es la misma, ¿no? A mí me gustaría estar todo el día jugando con mi hija, hacer todo eso, pero ella tiene mucha más energía que yo. A mí a veces me cuesta un poco llevarle el ritmo, no tanto tampoco, pero me cuesta. Entonces, en estos pacientes con HPN no lo podrían hacer. Yo tuve la oportunidad de participar en algún momento de una discusión clínica, ¿no? Entre médicos, estamos hablando pues de esos casos clínicos, y uno de ellos mencionó el caso de un paciente de 36 años, 37 años me parece, con 2 niños pequeños y que su paciente estaba desesperado porque ya no podía trabajar, ¿no? Estaba en casa, era la esposa quien asumió ese rol proveedor, pero él estaba también afectado a un nivel emocional porque tampoco podía jugar con sus hijos, o sea, no podía irse a jugar pelota, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que realmente afecta a estos pacientes, ese impacto sobre la vida, sobre la calidad de vida. Y claro, tienes el riesgo de presentar todo esto, el riesgo de presentar trombosis, porque los eventos trombóticos son la principal causa de muerte, son la causa número 1 de pacientes con HPN. Y aquí vemos pues todos los lugares que puede presentar trombosis,
ya sea venosa, ya sea arterial, pero trombosis finalmente. Entonces, la segunda causa de muerte en estos pacientes es la insuficiencia renal, por si acaso. Esas son las dos causas más importantes. Entonces, trombosis en sitios poco usuales, en sitios inusuales, es válido pensar en HPN, pensar en hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Entonces, existe una triada clínica de hemoglobinuria paroxística nocturna que va a ser la anemia hemolítica crónica, ¿no? Esa propensión a hacer trombos, ¿no? E insuficiencia de médula ósea, ¿no? Si nosotros tenemos esta triada clínica, estamos ante un caso de HPN. Sin embargo, no es tan simple, no es tan sencillo. ¿Por qué? Y aquí les traigo este gráfico. En este gráfico, lo que hizo el doctor Fatiso, que es un médico italiano, yo tuve la oportunidad de conversar con él en una asamblea que se hizo, y él un poco explicó en una de sus ponencias este cuadro clínico, ¿no? Esta gráfica que aquí les presento, y me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hablamos de HPN, vamos a tener una HPN clásica, como se la puse aquí, o hemolítica, que es aquel paciente pues que les va a llegar a la emergencia, paciente que requiere transfusiones sanguíneas, pacientes que van a su control, porque hacerle seguimiento, pero les va a llegar más a la emergencia para transfundirse. Y cuando lleguen a los controles, posiblemente vayan a estar anémicos, ¿no? Yo he visto pacientes pues con 8 de hemoglobina caminando, ¿no? Y estos pacientes pueden tener 8, pueden tener 9, pacientes que pueden tener incluso 10.5 de anemia, ¿no? De hemoglobina, perdón, pueden tener una anemia leve y tener una fatiga que tal vez no se correlaciona con esa anemia. Y eso justamente es una característica de estos pacientes, que no necesariamente por yo tener una anemia leve voy a tener menos fatiga que uno que tenga una anemia moderada, por ejemplo. Entonces, estos pacientes van a llegar con una anemia severa, con una fatiga severa, incapacitante, van a poder o no van a poder hacer muchas cosas. Entonces, ese es el HPN clásico, el que va a llegar pues con esas características al hospital. Tenemos otro tipo, que es un HPN asociada a un síndrome de falla medular, ¿no? O una anemia plásica, ¿no? Entonces, en estos casos, usualmente los pacientes con HPN no van a tener como clínica principal hemólisis, van a tener pues la insuficiencia medular. Entonces, en este tipo de pacientes, por ejemplo, el abordaje es diferente. Primero voy por la falla medular y después voy por HPN si es que me da problemas, ¿no? No es lo usual definitivamente, pero existen. Muchos pacientes que tienen un síndrome de falla medular, es válido hacerle una citometría de flujo para diagnosticar HPN. Y tenemos un tercer grupo clínico, que es pues los que tienen su hemoglobinuria paroxística nocturna subclínica. Usualmente tienen un nivel de clon muy pequeño. ¿Y a qué nos referimos con una clona de HPN? Son aquellas células de HPN, pues voy a quedarme en esta lámina. Aquellas células o aquellos glóbulos rojos que carecen justamente de esta proteínas de anclaje de membrana, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una citometría de flujo, que es una prueba que se las voy a mostrar después para identificar, hallar justamente estas deficiencias, y nosotros podemos inferir cuál es el porcentaje de estas células. Cuando estas células son muy pequeñas, usualmente es una HPN subclínica. Cuando son, pues, como dice aquí, del 20-30%, lo más probable es que esté asociado a una falla medular. Y cuando son clonas muy altas,
estamos ante una HPN clásica. Por eso es que hay que monitorear o monitorizar a estos pacientes con HPN para ver cómo va en el tiempo, ¿no? Cómo va esa tendencia. Para hacerlo más sencillo, hicieron pues una ruta diagnóstica, ¿no? Sacaron un algoritmo diagnóstico y dijeron, ok, listo, vamos a ver ante los pacientes cómo vamos a pensar en la patología. Entonces, vieron síntomas de anemia, ¿no? Fatiga, taquicardia, dificultad respiratoria, tengo eventos trombóticos, tengo hemoglobinuria, ¿no? Orina de color oscuro, dolor abdominal intermitente, espasmos esofágicos. Entonces, estoy en justa razón de ir pensando en HPN, y si esto yo lo asocio pues a una disfunción de médula ósea, definitivamente debo de hacer las pruebas, que es la citometría de flujo. O tengo trombosis, ¿no? Como les mencionaba, hago trombos en sitios inexplicables, poco usuales, debo pensar en HPN. O tengo pacientes que hacen hemólisis, ¿no? Pacientes que hemolizan mucho, asociado a un CUMS negativo, pienso en HPN, o pacientes que empiezan a hacer hemólisis, estos síntomas de anemia, es hemoglobinuria, definitivamente hago el testeo, ¿no? Con citometría de flujo. He obviado las disfunciones de médula ósea en mi explicación porque sí quisiera entrar un poquito al detalle aquí. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo una disfunción de médula ósea, sí o sí hagan la citometría de flujo porque puede ser que esté asociado a un HPN, ¿no? Si yo tengo una citopenia inexplicable, en realidad debo pensar en HPN, sobre todo si tengo una anemia, por ejemplo, tengo un paciente con déficit de hierro ya diagnosticado, doy tratamiento refractario, se asocia a una citopenia inexplicable, ok, puedo pensar en HPN con toda seguridad. Doy terapia, no responde, ok, sigo en mi lógica y puedo pensar en HPN. Tengo una anemia plásica sin mayor criterio que la anemia plásica, sí o sí testear por HPN. Los protocolos actuales, y no solo actuales, ya de hace unos años, ya encontraron esa relación y ya sugieren, tengo una anemia plásica, sí o sí testeo para HPN. Sucede que en nuestro país posiblemente no lo hacemos tan a rajatabla porque no es fácil tampoco testear o hacer una citometría de flujo en estos pacientes porque no hay reactivos, porque de repente la muestra la tengo que mandar a otro lado, o sea, pueden haber 1000 razones, pero lo que es cierto es que hasta hace poco habían dificultades para hacer las citometrías de flujo. Y si yo tengo un síndrome mielodisplásico, ¿no? Un síndrome de falla medular, con cualquier subtipo con evidencia de hemólisis, citopenias hipoplásicas, citopenias refractarias, ok, pienso en HPN, pienso en hacer una citometría de flujo. Una vez que yo hago la citometría de flujo y tengo el diagnóstico, porque la citometría de flujo es el gold estándar, el estándar de oro diagnóstico para hemoglobinuria paroxística nocturna. Y una vez pues que tengo ya el diagnóstico, remito al especialista que corresponde, a hematología, medicina interna. Si lo puedo abordar yo desde mi área, pues se abordará, pero al menos ya cumplimos esa ruta diagnóstica, ¿no? Aquí les menciono un poco lo que les decía, lo de las clonas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es cierto que el tamaño del clon está asociado a un mayor riesgo de trombosis en estos pacientes con HP. Cuando yo tengo clonas menores de 10, tengo pues en este caso eventos adversos, o sea, del riesgo del 10,2, ¿no? Si las clonas van subiendo, mi riesgo va aumentando también, ¿no? Entonces, vamos viendo. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de estos pacientes, entonces vemos cómo a mayor número de clonas van a presentar mayores tromboembolias
o mayores eventos vasculares mayores, ¿no? Entonces, en ambos grupos vamos a ver que a mayor clona, mayor porcentaje de pacientes que van a presentar estos eventos. Ahora, un poquito, solo para mencionarles que actualmente existen muchas terapias, se las voy a mencionar en un slide, ¿no? En un par de slides en realidad, pero yo les quería mostrar esta lámina ya que actualmente las terapias se están encargando de, y voy a volver aquí, se están encargando de atacar todo este sistema, toda esta cascada, ¿no? Algunas terapias van a este nivel, otras van a este nivel, otras aquí el factor D, factor B, pero a diferentes niveles del sistema de complemento, las terapias están orientadas a hacer su función. Entonces, ¿qué sucede? Que en el mundo, quienes iniciaron estas terapias fueron los inhibidores del C5, del complemento 5. Entonces, existe un registro de pacientes, tiene más de 400 pacientes, con hemoglobinuria policística nocturna, que los estudiaron pues a nivel del tiempo, ¿no? Entonces, vieron cómo los pacientes que recibieron tratamiento versus aquellos pacientes que en su momento no podían recibir tratamiento porque no existía, pero los mapearon, vieron cómo se comportaban, en este caso, la sobrevida. Y se dieron cuenta de que los pacientes... hablo de población normal, ¿no? En este caso. Esta línea punteada es la población normal, o sea, población que no tiene la patología. Y esta línea son los pacientes que tienen hemoglobinuria paroxística nocturna y que también reciben tratamiento para su patología. Entonces, vieron que estas líneas eran muy comparables. O sea, los pacientes que recibían tratamiento con un inhibidor del complemento podía tener pues una vida tan normal como la podríamos tener aquellos que no tenemos la patología, ¿no? Entonces me gusta este cuadro porque nosotros como médicos en realidad nos debemos a los pacientes y debemos de saber de que si bien es cierto, la patología no es fácil de curar, y se lo voy a mencionar en el slide de tratamiento, podemos darles, pues, la satisfacción de tener una vida normal, ¿no? Bueno, aquí les pongo que no se encontró que la anemia grave pronosticara en realidad tromboembolia o deterioro de la función renal o muerte. ¿Por qué? Porque existe una discusión que se generó hace unos años, porque decían, ok, yo traigo a mi paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna, lo veo en consultorio, su LDH, su lactato deshidrogenasa es normal y tiene anemia. Entonces, el médico entraba en estrés porque tiene anemia, porque sucede que la lactato deshidrogenasa en los pacientes con HPN está demostrado en dos registros, tanto uno coreano como uno francés. Se dieron cuenta que si yo tengo un paciente con lactato deshidrogenasa muy elevada, es un paciente que me va a hacer trombosis porque el riesgo es muy alto, ¿no? Hablamos de pacientes, por ejemplo, yo tengo un paciente con lactato deshidrogenasa elevada. Hablan de 1.5 el valor superior normal. Para fines prácticos, de 350 para arriba, perdonen, de lactato deshidrogenasa, es un paciente que está en alto riesgo de hacer trombosis, ¿no? Entonces, yo tengo un paciente con lactato deshidrogenasa elevada y lo comparo con un paciente con HPN que tiene lactato deshidrogenasa normal, pero tiene, por ejemplo, hemoglobinuria. El riesgo de solo tener, o por ejemplo, disnea. El riesgo de tener disnea es de 2.3 de hacer trombosis. Pero si yo tengo mi lactato deshidrogenasa, es de 7. Si yo junto, por ejemplo, mi disnea con mi lactato deshidrogenasa, las dos, el riesgo puede llegar a ser, dependiendo del cuadro clínico, hasta 19 veces por una lactato deshidrogenasa o un signo clínico solo, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que la lactato deshidrogenasa es más importante
para el control de paciente por el riesgo de trombosis que la hemoglobina, porque es cierto que la hemoglobina es difícil de controlar en los pacientes que tienen hemoglobinuria paroxística nocturna. Y aquí justamente vieron cómo estos niveles de hemoglobina se movían con los pacientes que tenían pues las diferentes presentaciones clínicas, ¿no? Entonces, tanto los pacientes que tenían hemoglobina menor a 8 como mayor o igual a 8 presentaban casi los mismos signos clínicos, ¿no? Entonces, no había mucha diferencia. Hicieron un consenso, está publicado en el New England Journal of Medicine, si lo quieren ver, o si quieren, les dejo mi teléfono y si necesitan algún paper se los paso y compartimos info. Y si ven algo aquí que no les cuadra y lo revisan y buscan algo, otra info que no es acorde a lo que yo les dije, díganme, hagamos otra sesión y discutamos, que eso es lo fenomenal de la medicina, ¿no? Que no hay absolutos y que la información siempre va cambiando en el tiempo. Hicieron un consenso de expertos, y en realidad sacaron un documento, una opinión de expertos, y ellos recomendaron que es preferible en un paciente mirar más la LDH, claro, sin dejar de ver la hemoglobina, pero que no nos estresemos tanto por la hemoglobina, pero sí hay que ponerle foco en la lactato deshidrogenasa, ¿no? Ahora sí, viene la citometría de flujo. ¿Qué hace la citometría de flujo? En realidad lo que va a hacer es identificar en diferentes células. En este caso, se puede hacer, digamos, en glóbulos blancos, en glóbulos rojos y en plaquetas, teóricamente. Yo estuve conversando con muchos médicos de laboratorio y todos me explicaron que en realidad no se pueden hacer en plaquetas o no se debería hacer una citometría de flujo en plaquetas porque no vamos a encontrar mucha respuesta en la superficie de estas células. Por eso es que la hacen más en glóbulos blancos, específicamente en neutrófilos y monocitos, y en glóbulos rojos. En el país y en realidad en la región no hacemos en glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque demanda una maquinaria especial, no es una prueba usual, pues que, claro, uno, o sea, es bonito, ya yo pongo mi máquina, mis materiales, hago en glóbulos rojos, listo, ya sí tiene citometría de flujo porque en el glóbulo rojo, pero no hay, digamos, mercado y no es fácil de implementar esa tecnología para hacerlo en el país. Nosotros tuvimos un unas conversaciones con algunos médicos para ver si era posible implementar, pero en realidad no es necesario para el diagnóstico porque todas las guías, todos consensos dicen, y aquí se los leo, deficiencia de al menos 2 proteínas, GPI en al menos 2 poblaciones celulares diferentes. Ok, ¿cuáles son esas poblaciones celulares diferentes? Neutrófilos y monocitos. Entonces, en el país, lo que hacemos es, hacemos citometría de flujo en neutrófilos y en monocitos, encontramos estas deficiencias, ok, tiene HPN, está listo el diagnóstico. Y no está errado, es lo correcto, es lo que se debe hacer. Y si hacemos en hematíes es para completar el estudio. Me parece que por rutina sí lo hacen en España, ¿no? Pero aquí no lo hacemos. Pero este es el gold estándar, ¿no? Este es el gold estándar de tratamiento, la citometría de flujo, y lo que hace es identifica justamente estas deficiencias. Y el tratamiento específico, o entrando un poco al tratamiento de la patología. La patología actualmente está siendo abordada con transfusiones sanguíneas, con corticoides, usan antitrombóticos, ¿no? Pero no son terapias en realidad que controlen la patología o que ataquen específicamente a la patología. Ahí nacen terapias, ¿no? Que sí se consideran como tratamiento específico de HPN, que justamente los inhibidores del C5, aquí les pongo los nombres, que es eculizumab, ravulizumab y crovalimab. Tenemos otras terapias, estas son a nivel del C5, tenemos terapias pues a nivel del complemento proximal, que es a nivel de C3
que es pegcetacoplan, pero también tenemos otras terapias, que es danicopan, que inhibe el factor D, e iptacopan, que inhibe, danicopan inhibe el factor D y el factor B, iptacopan. Ambas terapias son orales. Estas dos terapias son orales. En el caso de danicopan, es una terapia que se debe dar concomitante a eculizumab y ravulizumab. Pegcetacoplan es y crovalimab son terapias que se van a dar subcutáneas, ¿no? Eculizumab, ravulizumab son terapias que se dan endovenosas. Estas son todas las terapias que tenemos disponibles hasta el momento. Sin embargo, en el país, por ejemplo, se está corriendo un estudio en pacientes con HPN con con cemdisiran y pozelimab. Entonces, es una asociación de un inhibidor del C5 también con un coadyuvante para que controle la enfermedad. Todavía no está aprobada la terapia, es más, el estudio recién está ongoing, ¿no? Pero veremos qué nos trae, pues, en el futuro, ¿no? Entre médicos, yo espero que les vaya bien, espero que saquen, pues, buenos resultados para que todos los pacientes tengan todas las terapias disponibles, todas las herramientas y las armas los médicos tengamos para abordar estos pacientes, ¿no? Entonces, este slide es el último que les quería mostrar. No voy a ahondar mucho en la patología. Yo creo que es un buen número de información que la podríamos abordar en otra sesión, pero no quiero dejar pasar esta sesión sin decirles que existe tratamiento curativo para hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Cuál es el trasplante? ¿Cuál es el problema? Es que el trasplante de médula ósea no se considera ni siquiera como segunda o tercera línea de tratamiento. Cuando en su momento, ¿por qué no? Porque en su momento, cuando van a tener pacientes, y voy a entrar al ejemplo de los pacientes con anemia plástica. Los pacientes con anemia plástica usualmente se asocian a HPN. Y ha sucedido, por ejemplo, a nivel local, que un paciente tuvo anemia plástica, trataron la anemia plástica y a los 10 años presentó HPN, ¿no? Presentó la patología y ya no tuvo la anemia plástica porque ya estaba curada, ¿no? Entonces, en este paciente, por ejemplo, que tenía solo hemoglobinuria paroxística nocturna, podrían haber hecho otro trasplante, pero ¿qué sucede? Que cuando hacen el procedimiento, la mortalidad es muy alta. O sea, es tan alta que todas las guías, todos los consensos ya no te recomiendan hacer trasplante, pero teóricamente te cura la patología, ¿no? O sea, teóricamente te la cura, simplemente que no se hace. Ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Europa no se considera. Pero sí era obligación mía decirles que sí existe esa opción, pero es poco considerada, a menos que sea un paciente, pues, que tenga así una anemia plástica y que requiera, y bueno, hay una HPN asociada, pero no lo haces por la HPN, lo haces por la otra patología. Entonces, eso era lo que les quería mencionar, referente a las terapias, y espero, pues, que en algún momento podamos reunirnos de nuevo para conversar acerca de estas, ¿no? Y ampliar más información. Muchas gracias, doctor, por tan valiosa ponencia. Ahora abrimos un espacio de preguntas para todos los asistentes. Pueden levantar la mano virtualmente o escribir sus preguntas en el chat y se las iremos transmitiendo al ponente. Claro que sí. Yo, de todas maneras, les voy a poner mi número de teléfono en el chat. No sé cómo sale. Aquí está. Doctora Mejía, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Buenas noches, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está, Muchísimas gracias. Buenas noches, Rafael. Bueno, muchísimas gracias por
la ponencia y también a los chicos de la sociedad por darnos este espacio para que vayan conociendo este tipo de enfermedades, ¿no? De las que a veces no hablamos, de las que a veces en pregrado poco conocemos, pero que existen, ¿no? Y gracias a estas charlas, pues vamos a ir conociendo de su prevalencia y el nuevo manejo que existe, porque como usted dice, si bien se asocia a aplasia y ahí podemos usar pues ciertas terapias, hay medicamentos muy nuevos que sirven para estas enfermedades. Yo quería, doctor, solo para que los chicos se lleven ideas así bien puntuales, ¿cuáles serían como que los tips de cuándo sospechar que un paciente pueda tener HPN y ya poder mandarlo con hematología, ¿no? Porque ya nosotros nos encargaremos de la parte del diagnóstico, la citometría y demás, pero yo creo que para ellos en general sería importante saber así las pepitas importantes de cuándo poder recibirlo y que eso quede como que grabado para toda la vida de médico, ¿no? Porque nos vamos a cruzar en algún momento con un paciente así y referirlo a tiempo, pues es importante, ¿no? Y claro. Muchas gracias de nuevo, doctor. No, doctora, la final es, gracias a ustedes. Yo me quedaría en todo caso con la lámina de la ruta diagnóstica, ¿no? O sea, siempre que voy a tener una disfunción de médula, hacer la citometría de flujo. Nosotros, desde AstraZeneca, ponemos a disposición justamente el programa diagnóstico. Si quieren hacer las citometrías de flujo, se pueden hacer. ¿En qué momento se recomienda hacer la citometría de flujo? Pues cuando hay una disfunción de médula, ¿no? Tenemos una anemia plástica, un síndrome mielodisplásico, hagamos la citometría o pensemos en HPN, ¿no? Si yo tengo pues estas citopenias sin razón aparentes o estos pacientes que tengo una anemia por déficit de hierro, refractaria a tratamiento, pensemos en HPN. Llega a emergencia un paciente con trombosis en sitio poco usual, en un sitio inexplicable, definitivamente pienso en HPN, porque son grupos de riesgo, ¿no? O un paciente que hemoliza, que tiene hemoglobinuria, ya, HPN, pensemos en HPN. Entonces, o me llega un paciente, por ejemplo, un paciente que hemoliza, le veo, bueno, sus pruebas de laboratorio, su lactato deshidrogenasa muy elevada, súper elevada, y a eso le pido un CUMS. Entonces, si el CUMS me sale negativo, posiblemente esté entre un HPN, ¿no? Más o menos lo que dice la ruta diagnóstica, ¿no? Eso es lo que yo tendría en cuenta, doctora. Para fines prácticos, paciente joven, ¿no? Con, por ejemplo, les decía, con impotencia sexual, piensen en HPN, porque no es normal que una persona joven la presente. Por ejemplo, es un cuadro que no está descrito en el algoritmo diagnóstico, pero clínicamente se ha visto que sí se relacionan bastante, ¿no? Más o menos eso, así a grandes rasgos, son los que yo me fijaría. Ahora, no todos los pacientes con HPN, con hemoglobinuria paroxística nocturna, presentan hemoglobinuria. Tampoco, es solo 2/3 de ellos la presentan. Pero si yo tengo hemoglobinuria y un paciente que me hemoliza, estoy en todo mi derecho. Yo me iría por allí, doctora Mejía. Y muchas gracias por la pregunta, súper valiosa. No, sí, muchísimas gracias también. Yo creo que aquí los chicos deberían aprovechar un poco más en resolver sus dudas, ¿no? Porque tener estas exposiciones justamente nos acerca un poco a estas enfermedades. Y esto pues de tener la hemólisis y aprender a pensar en esta posibilidad, cuando a veces nosotros vemos pacientes con trombosis, como decían así, de un sitio raro, y eso, por ejemplo, no lo manejamos nosotros directamente, ¿no? A veces llegan por el cardiólogo por una trombosis o por el gastro cuando tienen una trombosis en la vena porta o así, y no se la posibilidad, ¿no? Entonces, por eso les decía, como pueden ser especialistas de cualquier rama, pero hay cositas en donde sí puede haber sospecha y derivarlos a tiempo, ¿no? Y bueno, muchas gracias de nuevo. Chicos, pregunten, aprovechen la oportunidad. Doctora, muchas gracias a ustedes. Y bueno, igual yo les dejo mi teléfono
cualquier duda, cualquier cosita que necesiten, con toda confianza me escriben o me llaman, que yo estaré pues gustoso de atenderlos, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Que estamos, me parece, ¿no? Sí, al parecer ya no hay más preguntas, doctor. Antes de finalizar la ponencia, para tomarle la asistencia a los chicos que han asistido, ¿nos podría brindar, por favor, una palabra clave de su ponencia para que lo puedan colocar en el form de asistencia? Yo. Sí, usted. Trombosis. Eso iba a decir, trombosis. De todas maneras. Esa palabra clave. Sí, de todas maneras. Queremos agradecer profundamente al doctor Carlos Romero Prieto por compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia sobre la hemoglobinuria paroxística nocturna. También agradecemos a todos los presentes, estudiantes y doctores, por acompañarnos en este espacio académico y por seguir apostando por su formación profesional. Con esto damos por concluida la ponencia de hoy. Les deseamos una excelente noche y muchos éxitos en su camino como futuros médicos. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, doctora Montesa. Muchas gracias, doctora Mejía. A todos que tengan muy buena noche. Muchas gracias, doctor. De aquí al fin de semana. A los futuros también, feliz día. Y no olviden los estudiantes, por favor, tomar su asistencia en el link que les acabo de pasar. Hasta luego, gracias. Gracias. Buenas noches.